decirle en este momento que estamos hablando de la iglesia local 2015. Aquí están. No los quiero poner en vergüenza, pero bueno, la mayoría los conocemos. Ellos fueron de las familias que cuando empezamos a plantar la iglesia, ¿verdad? Allá en Comecayo, en Oasis de Vida, ellos fueron de las parejas que les pedimos que pudieran apoyar la obra allá por un tiempo, ¿verdad? Y entonces ellos aún dispusieron su casa y las reuniones de la iglesia se llevaron a cabo en su casa por mucho tiempo y reuniones de parejas, pero pues ese tiempo que se les pidió hemos sentido que se ha completado y ellos están pues de regreso con nosotros después de haber cumplido esa misión. No sé de la próxima misión que les va a dar el Señor, no sé cuál va a ser, pero pues que yo quisiera pedirles que lo recibamos pues en el amor del Señor y que le demos un fuerte aplauso a nuestro Señor por la vida de ellos también. Hermanos, vamos a ver aquí en Éxodo capítulo 20 el versículo 7, es el tercer mandamiento. Se recuerda que dijimos que íbamos a ver cómo el Señor nos iba permitiendo ir compartiendo una serie sobre los 10 mandamientos. Y este va a ser el segundo mensaje de esta serie. En el primer mensaje, si ustedes se recuerdan, hablamos del mandamiento número 1 y del mandamiento número 2, ¿verdad? Y le titulamos a ese mensaje el mandamiento a adorar, ¿verdad? Él nos ha mandado a adorarlo única y exclusivamente a Él. Nos ha mandado el Señor, pero este tercer mandamiento, hermanos, que se encuentra en el versículo 7, si lo leemos juntos, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este tercer mandamiento, hermanos, se trata del nombre de nuestro Dios. Este tercer mandamiento se trata de la grandeza de Él expresada en su nombre. Y dice que debemos tomar su nombre, pero no hacerlo en vano. Dice, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Dijimos que en estos primeros 4 mandamientos tiene que ver con nuestra relación con Él, ¿se recuerda? Y dijimos los últimos 6 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con el prójimo, con los demás. Entonces, hermanos, a través de este mandamiento, Dios nos delega su autoridad. A través de este mandamiento, Él nos da el permiso de tomar su nombre. Él está diciendo: tomen mi nombre, represéntenme, pero deben hacerlo adecuadamente. Si vamos a tomar su nombre, debemos hacerlo para los propósitos divinos, ya que en caso contrario dice que lo deshonraríamos y que Él no va, dice, a tomar por inocente al que tomare su nombre en vano. Cuando decimos yo soy cristiano, estamos tomando, ¿verdad?, el nombre del Señor. Estamos apellidándonos con el nombre del Señor. Cuando yo digo soy cristiano, cuando yo digo pertenezco a la iglesia de Cristo, cuando yo digo soy un servidor de Cristo, estoy tomando su nombre, ¿verdad? Estamos tomando su nombre. Y Él, hermanos, nos delega esa autoridad, se la da a su pueblo, porque nos hace Él su familia. Y cuando decimos somos cristianos, estamos diciendo que le pertenecemos a Él y que somos de Él. Y Él nos da este enorme
privilegio. Cristo, el Hijo de Dios, Él mismo vino al mundo y Él representó a Dios. Él era Dios hecho carne, pero como hombre Él representó al Padre, al Dios invisible. Y Cristo dijo en cierta ocasión a sus discípulos, Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él le representó aquí y lo hizo fielmente, ¿no es cierto? Cristo representó al Padre fielmente. Pero de la misma manera, amados hermanos, así como Cristo representó al Padre, así como el Hijo con H mayúscula, el Hijo de Dios representó al Padre en la tierra y reflejó la imagen de Dios, de la misma manera a nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestros defectos, y que la obra de Dios no se ha completado en nuestras vidas, pero de la misma manera se nos ha encomendado este gran privilegio de representarlo a Él. Como cuando Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, dice, todo esto, dice, proviene de Dios, del Padre, proviene de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, dice, el ministerio de la reconciliación. Él nos ha entregado a la iglesia, nos ha entregado a nosotros, a cada uno de nosotros, el ministerio de la reconciliación. Así que, dice Pablo, usted y yo, nosotros, la iglesia, dice, somos, dice Pablo, embajadores de Cristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo para representar a Cristo, para representar el nombre de Cristo, como si Dios, dice, rogase por medio de nosotros. Os rogamos, dice, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y ese, amados hermanos, debe de ser el grito angustioso que debe de salir de nuestros corazones para todas las personas, porque somos embajadores suyos, o sea, somos sus representantes. La iglesia es la representante del reino de Dios en la tierra y cada uno de nosotros somos sus embajadores. No importa su edad, no importa cuánto tiempo usted tiene de pertenecer a Cristo, a la iglesia, cada uno de nosotros somos llamados a representarlo. Y terminando esta introducción, quisiera hacer un par de menciones del hermano Francisco Flores, porque en realidad nos ha dejado un gran desafío nuestro hermano. Un año y un poquito más quizás se había convertido él. ¿Verdad? El hermano Francisco fue un fruto del curso Alfa para parejas allá en la alcaldía. ¿Verdad? El hermano Carlitos y el hermano José López, Carlitos Ramírez con el hermano José López y sus esposas que estuvieron atendiendo, lo trajeron aquí y lo conocimos cuando él llegó a casarse con su pareja, con quien ya tenían una niña. Y así fue como él vino, después del curso Alfa vino y comenzó a asistir con ella. Pero al poco tiempo, cuando él se convirtió y comenzó a dar los frutos, no sabemos por qué motivo su esposa lo abandonó. Y esos primeros meses orábamos con él oraba, traía a su niña él solito, por mucho tiempo la estuvo trayendo. En ese tiempo él se sentaba normalmente en esta zona y estuvimos orando hasta que un día me dijo él que la había visto y que se había tatuado la espalda y bueno, varias partes de su cuerpo y él estaba destrozado. Pero a través de este tiempo, hermanos, un día le encargamos un trabajo, como lo hemos hecho en distintas oportunidades con hermanos diversos. Le encargamos un trabajo aquí de hacer una puertecita, creo, no recuerdo, que un barandal, algo así. Y ese trabajo se lo hemos encargado a veces a otros hermanos y a veces se tardan una semana, 2 semanas y bueno, y quieren cobrar un montón por hacer una cosa. Y el hermano Francisco la hizo de un día para otro y no nos estaba cobrando nada, sino dijo, yo lo voy a hacer para el Señor. Y sabíamos que él estaba
sin trabajo, sin ingresos en ese momento. Pero así le fuimos encargando diferentes cosas al punto que de ver su entrega, su empeño y lo bien que hacía las cosas, aunque no teníamos una plaza en el área de mantenimiento en la escuela, pero fuimos viendo qué trabajos podía hacer y así lo retuvimos y no, porque no queríamos que él se fuera. En un momento pensó en irse para Honduras porque le habían ofrecido un trabajo allá y no sé qué, no recuerdo bien qué pasó, creo que se le perdió el DUI o algo así, ¿verdad? Y entonces, total que él entendió que no era la voluntad que se fuera, pero este año lo tuvimos aquí trabajando y él venía a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde muchas veces uno lo encontraba ahí. En más de una oportunidad le dije yo, hermano, ¿y qué está haciendo aquí todavía? Váyase para su casa, vaya a descansar. Y él decía, ¿qué voy a ir a hacer a mi casa? Mejor avanzo aquí en el trabajo. Y si le hubiéramos dado una cama a él aquí, pues yo creo que se hubiera quedado a dormir. A pesar de los problemas financieros con el que él vino al Señor y los comenzó a honrar, porque tuve más de alguna vez alguna consejería de eso con él, y entonces él comenzó a honrar sus deudas, y a pesar de eso, un día, después de un culto, de que se habló de los niños de la escuela allá en la Magdalena, él se me acercó llorando y me dijo, yo hermano quiero ayudar, quiero ser el padrino de un niño de la Magdalena. Y yo sabía cómo estaba su situación financiera y le dije, hermano, no se preocupe, usted no tiene que hacer eso, no se preocupe, usted no tiene que hacer eso. Y entonces, pero era tanta su insistencia y se miraba que era el Señor en él que quería hacer eso. Entonces le dije yo, bueno, vea bien su presupuesto y no tome ya una decisión, no haga ya un compromiso, pero vea su presupuesto y a lo mejor con la mitad de lo que se le da a un niño por mes usted pudiera colaborar. Y Roxanita nos decía que este lunes pasado, él había llegado a dejar los $15 que él daba al niño que apadrinaba en la Magdalena. El lunes lo había llegado a dejar ahí a la oficina. Y el hermano Angelito, ahorita que entré, me decía, yo el miércoles, porque él lo mataron el jueves en la mañana cuando venía para la escuela. Y el hermano Angelito, ahorita que entramos, me dijo, ¿verdad, hermano Angelito? Me dijo, yo hasta me asusté, algo así me dijo él. Allá estaba él, allá atrás. El hermano Angelito me dijo, yo el miércoles lo vi a él cuando estaba cantando. El último canto, no sé cuál, yo vine ya tarde de Guatemala ese día. ¿Qué canto fue, Fran? El hermano Angelito, ¿se acuerda? ¿Cuál fue, hermano Angelito? Yo quiero más de él. Dice el hermano Angelito que cuando él lo vio, cuando estaba cantando, yo quiero más de él, dice que él hasta se sorprendió, casi que se espantó, se asombró, se asustó al verlo, la forma en que él estaba cantando, yo quiero más de él, y sin saber que horas después él iba a partir con el Señor. El próximo domingo, en el segundo culto, hermanos, queremos dedicar hacer un espacio ahí en ese culto. Vamos a invitar a toda la familia, a sus hermanos. Él tenía 10 hermanos, 2 hermanas y 8 hermanos. A casi a todos lo conocimos en la vela y en el entierro. Y entonces queremos dedicar ese culto pues para tener a la familia y después almorzar con ellos, una forma de poderlos ganar, porque la mayoría de ellos no son creyentes. Hay un par que sí, pero la mayoría no. Entonces queremos aprovechar a mostrarle el amor y realmente cómo amábamos a nuestro hermano Francisco, cómo él nos enseñó a amarlo en poco tiempo. Así que todos estamos invitados, como decía Josué, cada uno vamos a cubrir pues nuestro almuerzo, pero necesitamos pues que se anote para pues pedir los almuerzos que sean necesarios. Así que hermano, estamos, no sé ni qué palabras usar, pero de alguna manera creemos
como decía hermano Mauricio también en ese mensaje, Dios nos está desafiando y no es casualidad que el hermano fíjense que el lunes pasado, este lunes, tuvimos una reunión con los hermanos que trabajan en la iglesia, en la escuela, en la fundación, y para hablar algunas cosas de los que se congregan con nosotros, y lo pusimos a él de ejemplo. Lo pusimos a él de ejemplo, sin saber que esta semana él iba a partir con el Señor. Pero él está mejor, de eso estamos seguros. Amén, hermano. Él está mejor. Démosle un aplauso al Señor. Pero hermanos, quiero mencionar dos cosas en este versículo y de este mandamiento a representarlo. Es un mandamiento a que nosotros lo representemos y que lo representemos bien. Lo primero, la primera parte es que es nuestro gran privilegio, es un gran privilegio que Dios nos da, que Dios nos confía. Representarlo es nuestro privilegio que Él nos da. Hermanos, en el Antiguo Testamento, al leer los mandamientos, cada uno de ellos están expresados en formas negativas, como prohibiciones, ¿verdad? No harás esto, no harás lo otro, y no harás esto, y no harás lo otro. Y tenemos ahí puras prohibiciones. Pero es la forma que Dios le puso así a Moisés para expresar estos mandamientos, pero Jesús al hablar de los mandamientos los puso no en términos de prohibiciones, sino en términos de acción, ¿verdad? En términos de acción, cuando le preguntaron, Jesús, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Y entonces él no dijo, no vas a hacer esto, sino dijo, vas a hacer esto, dijo él. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, una acción y el segundo mandamiento es uno similar a este, dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, a otra acción. Entonces, la acción positiva en este mandamiento es que Él nos está delegando, que Él nos está autorizando a tomar su nombre, a que tomemos su nombre. En este mandamiento Él nos confiere el permiso de tomar su nombre, porque ese era su deseo desde el principio de la creación allá en Génesis, cuando Dios creó todas las cosas y crea al hombre y a la mujer, al ser humano. Y Él lo crea y su deseo era que el hombre fuera su representante en la tierra. El hombre es la corona de la creación de Dios. Fue lo último que Él hizo. Y Dios le delegó autoridad al hombre para que labrara y cuidara lo que Él había creado, y Dios lo puso al hombre sobre todas las cosas creadas y le dio autoridad, y el hombre iba a representar al Dios eterno. El ser humano lo iba a representar en la tierra, como dice el Salmo 8. Le has hecho poco menor que los ángeles. Dice, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo, dice, lo pusiste debajo de sus pies. Hermanos, Dios nos ha dado autoridad. Le ha delegado autoridad al hombre. Por eso el hombre ha ido a la luna y ha inventado tantas cosas, porque Dios le dio autoridad al hombre, le dio creatividad, le dio inteligencia, le dio una capacidad enorme para dominar, para sojuzgar la creación. Y valga el decir, hermanos, quizás algunos estamos sin trabajos, a otros nos está yendo no muy bien en lo que hacemos, pero hermano, yo quiero animarle esta mañana en el nombre del Señor que usted cobre ánimo en su Señor. Dios le ha dado a usted capacidades que a nadie le dio en su creación. Dios nos ha dado grandes capacidades para que podamos dominar este mundo, dominar y señorear, y todo, como dice aquí, lo pusiste debajo
de sus pies. Pero sabemos que eso se arruinó por causa del pecado, y ese es nuestro problema, la caída, nuestra naturaleza caída, que nos hace a veces negligentes, ¿verdad? A veces nos hace perezosos, a veces nos hace despistado, y tantos defectos que pudiéramos mencionar que tienen que ver con la caída, con la destrucción o de la imagen de Dios en nosotros, y todas esas cosas que tienen que ver con el pecado que mora y habita en nosotros. Pero el Evangelio, hermanos, el Evangelio ha venido para restaurar esa imagen de Dios, y nosotros podamos representarlo y ser sus embajadores aquí en la tierra. Usted es un embajador de Dios, usted es una embajadora de Dios, es su representante, es su embajada. La iglesia es su embajada en la tierra. Hermanos, por eso cuando creemos el Evangelio, ¿verdad? Cuando recibimos el don de la fe y creemos el Evangelio, recibimos el Evangelio, entonces a través del Evangelio se nos transfiere el nombre de nuestro Señor. A través de la fe se nos transfiere el nombre de Dios, y venimos a ser sus ¿qué, hermanos? Sus hijos, sus siervos, sus hijos, y Él nos da su nombre. Él nos da su nombre. Cuando creemos el Evangelio, Él nos da su nombre. Y con su nombre recibimos el privilegio de representarlo aquí en la tierra. Y por eso dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio autoridad, les dio el derecho, quiere decir, de ser hechos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Levante su mano alto. Si usted es un hijo, una hija de Dios, entonces usted tiene el nombre de Dios. Tiene el nombre de Dios, y usted y yo somos sus representantes en la tierra. Y ese, hermano, es nuestro privilegio. El Evangelio vino a restaurar plenamente la imagen de Dios y el propósito de Dios en nosotros a través del Evangelio, para que podamos hacer sus obras. Por eso miren Juan, busque Juan capítulo 14, versículo 12. Yo, mientras usted busca Juan 14, yo le voy a leer Marcos capítulo 16, versículo 17. Porque Él, hermanos, nos quiere restaurar su imagen, y Él quiere restaurar su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Sí, que seamos para su gloria, pero representándolo aquí en la tierra, siendo sus representantes, sus embajadores aquí en la tierra. Que cuando la gente lo vea a usted, de alguna forma reciba el mensaje que hay un Dios vivo y un Dios real. Y yo creo que hermano Francisco, a pesar de sus cortos días en el Evangelio, sus pocos meses en el Evangelio, cuando la gente lo miraba, podía ver la obra de Dios en su corazón, en su vida, que era otra criatura, que era otra persona. Como le preguntamos a su familia, ¿verdad?, en la vela, y le dijimos: ustedes seguramente han sido testigos de la obra de Dios en la vida de Francisco, y ellos dijeron: sí, así es. Él ha sido otra persona desde que se acercó al Señor y se acercó a la iglesia. Él ha sido una persona distinta. Y hermanos, Él nos da esa autoridad, nos da ese nombre por el Evangelio, para que nosotros podamos hacer sus obras, ¿verdad? Como dice Marcos, leamos primero Juan, ya usted llegó, Juan 14:12, dice: de cierto os digo, que el que cree en mí,
el que en mí cree, dice, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hermanos, Él nos ha dado su nombre para que usted y yo hagamos sus obras, su trabajo aquí en la tierra. Y que las hagamos en ese nombre, que las hagamos representándolo a Él aquí en este mundo. Les voy a leer Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18. Dice Marcos, dice, y estas señales seguirán a los que creen, porque es a través de la fe, a través del evangelio, a través de creer en Él que recibimos ese nombre y se nos da la autoridad para hacer sus obras. Dice, a los que creen en mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Y por qué sus discípulos iban a poder hacer todas estas cosas maravillosas para bendecir? Y fíjese cómo cada una de estas cosas, amados hermanos, tiene que ver con bendecir a los demás, con ayudar a los demás, ¿verdad? Sanar enfermos, liberar endemoniados y todas las cosas que dice aquí. Todo esto tiene que ver con las obras que Él nos ha encomendado a hacer bajo su autoridad y su nombre. Pero esa autoridad que nos es dada en su nombre, hermano, también la podemos ver en la oración y por eso necesitamos orar más. Comprender, hermanos, como dice la oración es un arma poderosa, dicen. Bueno, no es que la oración sea un arma realmente, pero es que a través de la oración podemos poner en acción la autoridad que Dios nos ha dado en su nombre. Amén, hermano. Al darnos su nombre, al hacernos sus hijos. Miren Juan capítulo 14, Juan capítulo 14. Vamos a Juan, leamos juntos estos dos versículos. Como Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí. Busque ahí Juan, yo estoy leyendo otro versículo, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto, les dijo Jesús, para que ustedes vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y en Juan 14, versículo 13, si lo leemos juntos, 13 y 14, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, lo haré. Hermanos, ¿cuántas veces hemos pedido? ¿Cuánto estamos pidiendo? ¿Cuánto estamos orando? De verdad, de corazón. ¿Cuánto tiempo dedicamos a hablar con Dios, con nuestro Dios todopoderoso y eterno Padre celestial? ¿Cuánto estamos de verdad orando? Pero muchas veces nosotros mismos negamos al Dios al no orar, al no pedir. Pedid, dijo el Señor, y se os dará. Rogad y se os oirá. Tocad y se os abrirá. Hay que orar, dijo el Señor. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo, dice, pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora quiero terminar este punto diciendo algo más, porque muchas veces oramos, pero a veces oramos como dijo Santiago, ¿verdad? Ustedes oran y oran mal, porque piden para sus propios deleites, para sus propios deleites. Ustedes piden según su propio corazón, no lo están haciendo en mi nombre, no lo están haciendo según mis propósitos, según mis planes, sino que ustedes piden como ustedes creen, como ustedes piensan, o como su corazón inclinado al mal desea, como cuando alguien ora y dice, Señor, que le caiga un rayo, ¿verdad? Lo más probable es que Dios no lo va. No levante su mano, pero ¿cuánto hemos orado, Señor, que le parta un tren? Pero hoy como ya no hay trenes, ¿verdad, hermano?
por lo menos aquí en nuestro país ya no hay tren, ya esa oración no. Que lo parta un rayo, decimos. Y el Señor, como dice el profeta, calla de amor, ¿verdad? Él mejor calla, el Señor. A veces hacemos unas oraciones, hermanos, tan contrarias quizás a lo que Dios quiere. Le pedimos cosas, ¿verdad? Como nuestros hijos, cuando piden cosas que uno dice, papito, ¿cómo te voy a dar eso? Si yo te amo, ¿cómo te voy a dar eso, hijito? Si yo te quiero, si yo quiero lo mejor para ti, ¿cómo te voy a dar lo que me estás pidiendo? Pero Él dijo, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. Y Jesús no es mentiroso. Ahora, hermanos, orar en el nombre de Jesús no es ponerle ese apellido, ¿verdad? No es decir, pedir cualquier cosa y al final decir en el nombre de Jesús. No, eso no quiere decir orar en el nombre de Jesús. Ponerle al final una etiqueta que diga en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús y obrar en el nombre de Jesús es obrar y orar bajo su carácter y su naturaleza. ¿Verdad? Es obrar y orar bajo la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. Debemos usar esa autoridad bajo su carácter, bajo lo que Él nos manda. Debemos subordinarnos a la autoridad de Cristo, al carácter de Cristo y a la imagen de Cristo para entonces obrar y orar en el nombre verdaderamente de Él. Yo puedo ser, por ejemplo, un policía, dijéramos, de tránsito, ¿verdad? Y tengo autoridad como policía. Y tengo autoridad para hacerle alto quizás a un vehículo. Tengo autoridad de poner una esquela y cosas como esas. Pero no tengo autoridad de parar a cualquiera que vaya por ahí bajo mi propio antojo y para que le dé raya a un amigo, por ejemplo. Como yo tengo el uniforme, soy policía, y entonces yo paro al que quiera, a la hora que quiera y en el lugar que quiera, paro el tránsito porque quiero que le den raya a mi amigo. ¿Está haciendo buen uso de la autoridad? No, ¿verdad? No está haciendo uso, no está subordinándose a lo que es su función y a la verdadera autoridad que se le ha sido delegada. O comete usted una falta y el policía lo para y entonces viene y como quizás le caímos un poquito pesado al policía, ¿verdad? Y entonces él dice, me cae mal y aunque cometió una falta de no sé de cuánto valen la falta, digamos de 5 y algo, el hermano, alguien que sea experto, hermano Chalo, usted es experto en... La leve es de 11.43, la leve, y la máxima 57.14. Bueno, usted, le toca una de 11 y pico y entonces, pero usted dice, yo como me cae mal le cayó mal de entrada al policía y le voy a poner, ¿verdad? Por no usar otra palabra, le voy a poner una de 57.14 a porque me cayó mal. Nosotros a veces en la iglesia así actuamos los evangélicos. Creemos que solo porque nos decimos cristianos y vamos a orar y vamos a pedir cualquier cosa y entonces Dios la tiene que hacer a nuestro antojo. Pero debemos de actuar y obrar y orar bajo el nombre, bajo la autoridad que Él nos ha delegado, bajo su carácter que es manso y humilde. Decir en el nombre de Jesús no es una frase mágica, como decir abracadabra, ¿verdad? Patas de cabra. No, decir en el nombre de Jesús no es una frase mágica que con esa frase ya las cosas se van a hacer. No, es nuestra vida, es nuestra relación con Dios, es que somos sus embajadores y Él va a respaldar cuando actuamos de acuerdo a lo que Él nos ha mandado a hacer. Si llevamos el evangelio, porque dijo el Señor, estas señales acompañarán cuando lleven mi palabra, cuando lleven el evangelio, cuando lleven la palabra a las naciones y cuando trabajen
para mi reino y para mis propósitos, entonces estas señales van a acompañarlos a ustedes, dijo Jesús. Cuando hacemos lo que Él dice que debemos hacer, entonces Él nos va a respaldar. Pero lo segundo, hermanos, que vemos aquí en este mandamiento es que dice que no debemos tomarlo en vano. Es nuestro privilegio, pero no debemos hacerlo en vano, porque no tomará por inocente al que tal cosa haga. Debemos, en segundo lugar, queremos decir que debemos representarlo, hermanos, con dignidad. Es un privilegio, pero debemos hacerlo con dignidad. En la Biblia, hermanos, encontramos que muchas veces Dios defiende su nombre, porque su nombre es grande, dijo Él. Mi nombre es grande y yo soy celoso de mi nombre, y mi gloria no la voy a compartir con nadie, dijo el Señor, porque mi nombre es sobre todo nombre. Mi nombre es el nombre más grande, más majestuoso, más maravilloso que pueda existir, el nombre de nuestro Dios, y Él es celoso de su nombre. Amén, hermano. Por eso algunas veces vemos en la Biblia, hermanos, que Dios defiende su nombre, pero otras veces no. Algunas veces Dios defiende su nombre y otras veces no lo defiende. Él permite y deja que las personas hagan mal uso de su nombre. Y uno a veces ni entiende, y dice, ¿cómo, Señor, si es para que tú ya le hubieras, como dicen, le hubiera parado el carro, ¿verdad, hermano? 1000 veces. Pero el Señor, que a veces no entendemos sus caminos, no defiende su nombre, sino que deja que su nombre sea pisoteado. Por ejemplo, en los días de Daniel, ¿verdad? Y sus amigos, Dios defendió su nombre, ¿verdad? Cuando Daniel fue llevado al foso de los leones. Pero fíjese, Daniel había dado testimonio, había dicho que él claramente, que él solo adoraba a su Dios. Y cuando Daniel injustamente es echado en el foso de los leones, Dios tapa la boca de los leones y preserva la vida de Daniel, y luego que echan a los enemigos de Daniel, se los comen rapidito los leones, porque Dios estaba engrandeciendo su nombre. Y el rey dijo, el Dios de Daniel, ese es el Dios del cielo, dijo el rey. O los amigos de Daniel, ¿verdad? Cuando los echaron en el horno de fuego ardiente, estaba tan caliente que aún los que lo echaron fueron consumidos por las llamas, pero ellos, cuando salieron del horno, ni siquiera sus ropas olían a humo. Y cuando el rey se acercó a ver, dice que vio a uno como hijo de hombre, que era como el bronce bruñido, algo así, ¿verdad? Un color brillante. Y cuando los salen intactos sus cabellos, sus ropas, todo. Y entonces el rey Nabucodonosor dijo, el Dios de estos muchachos, de estos hombres, de los amigos de Daniel, es el Dios del cielo, y solo a Él se debe de adorar. Dios defendió su nombre, ¿verdad? Dios defendió su nombre y engrandeció su nombre. O por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, si se recuerdan ustedes la historia de los 7 hijos de un tal Esceva, dice, que era judío, era jefe de los sacerdotes y eran medio brujos. Eran hijos del sacerdote, pero eran medio brujos, como hay medio brujos en las iglesias a veces también, ¿verdad? Hay medio brujas. Aquí en Santana que hay más brujas que brujos. Pero en las iglesias hay brujos. Y la gente les cree, adivinos y pitonizas y pitonizos. Y la gente quiere escuchar esas cosas.
y ser engañadas. Pero dice que el libro de los Hechos, que estos, dice que querían hacer lo que Pablo hacía, de liberar a una persona de un espíritu malo, pero entonces dice que el espíritu malo les dijo a estos hijos de Seba, les dijo: a Jesús conozco, les dijo, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? No los conozco, no veo que lleven el nombre. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, dice, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. De tal manera, dice, que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquí vemos la historia de unos que querían tomar el nombre de Jesús como lo hacía Pablo. Pero ellos no eran hijos, ni eran verdaderos siervos, ni verdaderos representantes de Jesús. Y Jesús los avergonzó, Dios los avergonzó y claramente mostró y defendió su nombre cuando sí respaldó a Pablo, pero no respaldó a estos hijos de Seba que querían tomar su nombre en vano, porque en verdad ellos ellos no eran hijos de Dios y estaban tomando el nombre de Jesús en vano. Ellos querían liberar a esos endemoniados en el nombre de Jesús, pero ellos, ¿quiénes eran para tomar el nombre de Jesús? Y lo estaban tomando en vano, y Dios defendió su nombre. Entonces, pero otras veces, mire, como dice aquí en Romanos, si me acompañan a la carta a los Romanos capítulo 2, pero otras veces, hermanos, Dios deja que su nombre sea blasfemado, como dice aquí, como ocurrió, ¿verdad?, en Jerusalén. Jerusalén, hermano, literalmente fue arrasada en los días de los babilónicos. Nabucodonosor, sus ejércitos y sus capitanes arrasaron. Jeremías, ¿verdad?, escribe y ¿cómo se llama? Y el libro de Lamentaciones describen la situación de Jerusalén después de que el ejército babilónico entró y destruyó la ciudad. Y lo mismo ocurrió en los días, el 70 después de Cristo, ¿verdad? El año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron Jerusalén y se cumplió lo que Jesús había dicho, que no quedaría piedra sobre piedra, y los historiadores dicen que literalmente eso ocurrió después de que el ejército romano arrasó Jerusalén. ¿Por qué hizo el Señor eso? Porque ellos tomaron su nombre en vano. Porque no tomará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y en los días de Jeremías, ellos decían, ¿y cómo Dios va a mandar a esos malvados a destruir su ciudad santa? Y ellos se escudaban en eso para seguir sus malos caminos. Pero Dios, hermanos, actuó y destruyó, y el libro de Lamentaciones describe, ¿verdad?, cómo los niños lloraban en las calles y cómo aún los niños fueron arrasados por los babilónicos, porque los más inocentes, los más indefensos, los niños son los que más sufren cuando no caminamos como Dios quiere que caminamos. Es como los hijos son los que más sufren cuando hay un divorcio, por ejemplo. Pero los esposos se llenan tanto de odio, ¿verdad? El diablo les mete tanto odio que no les importan ni siquiera sus hijos. Lo que sufre un niño, si ustedes vieran lo que vemos nosotros aquí en la escuela, cuando padres de niños se están divorciando, cómo cambian los niños y la angustia que viven esos niños y lo que sufren, porque los niños son los que siempre van a sufrir más, los más indefensos, los más desprovistos, los más débiles son los que van a sufrir siempre más cuando vienen los juicios de Dios, cuando vienen las disciplinas de Dios.
Pero hermanos, Dios va a defender su nombre. Pero algunas veces Él deja que su nombre, mire como dice aquí Romanos 2:23, tú que te jactas de la ley, o sea, tú que dices que eres un hijo mío, que perteneces a mi pueblo, que eres de la iglesia, dices que eres mi hijo, que te presentas como cristiano, dice, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Porque mientras estemos en este mundo, hermanos, no siempre Dios defiende su nombre. Muchas veces Él deja que aún nosotros hagamos mal uso de su nombre. Muchas veces su nombre es blasfemado por causa de nosotros mismos, de su propio pueblo. Pero hermanos, mire estos versículos que son tan ilustradores. El versículo 1 de Isaías 4. Lea conmigo, por favor, Isaías capítulo 4. Busque Isaías capítulo 4. Somos portadores de su dignidad. Llevar su imagen y su semejanza. La iglesia cristiana debe de llevar su nombre, pero no a su propia manera. Y hermanos, esto que profetizó Isaías aquí quizás son los días que estamos viviendo ahora. La iglesia quiere llamarse cristiana y se pone cristiana la iglesia. Nos ponemos cristianos, pero hacemos las cosas bajo nuestros propios criterios, bajo nuestro propio antojo. Y a veces hasta le salen bien las cosas a la gente que está haciendo las cosas al revés de como Dios dice. Y pareciera que todo le sale bien por un tiempo quizás, si Dios permite esto, para que los que no creen la verdad sean engañados por la mentira. Y muchas veces les va bien. Iglesias falsas que hay, están llenas, hay entusiasmo y todas esas cosas. Porque claro, hay maneras de entusiasmar a la gente, no se necesita necesariamente el Espíritu Santo, ¿verdad? La gente está entusiasmada ahí en el estadio, ¿verdad? La gente llega temprano al estadio. ¿Verdad? Yo ayer pasé por el estadio como a las 4:30, íbamos a los 15 años de Sofi Bárcenas, por cierto, felicidades a Sofi. Íbamos al cumpleaños y ya había gente ahí en el estadio, no sé a qué hora era el partido, pero faltaba más de alguna hora. Y había gente ahí parqueándose y entrando al estadio, eran las 4:30 de la tarde, súper temprano. Y cuando llega la hora del partido aplauden, ¿verdad? Y hay entusiasmo, y cuando ya no digamos si mete un gol el FAS, y van a gritar y se ponen de pie y tiran cerveza y hacen esto y hacen lo otro y hay no necesitamos el Espíritu Santo para tener una congregación entusiasmada. ¿Verdad, hermano? Pero mire lo que dijo Isaías capítulo 4, versículo 1. Dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente, dice, permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. ¿Verdad? Como que, digamos, la esposa de alguien dijera, mira, comprame carro último modelo, por favor, ¿oís? Me vas a comprar carro, le dice su esposa a usted, ¿verdad? El último modelo, mira, este quiero. Digamos que usted puede, que yo puedo, ¿verdad? Supongamos que podemos hacer eso. Y ella le dice, usted tiene que comprarme. Me voy a casar con vos, voy a llevar tu apellido, pero yo me voy a vestir como a mí me ronca mi reverendísima gana. Y si quiero enseñar los calzones, vos no me vas a decir nada. ¿Oís? Y si quiero enseñar mi pecho para que me admiren los hombres, ¿qué pues? Vos no me vas a decir nada. Eso está diciendo, ¿verdad, hermano? No me vas a decir nada cómo me voy a vestir.
yo me voy a vestir como yo quiera. ¿Oís? Solo que voy a llevar tu nombre. Y voy a ser la señora de tal. Pero yo voy a vivir mi vida a mi manera. Y vamos a comer nuestro pan, dice. O sea, vamos a alimentarnos de lo que querramos y vamos a hacer las cosas a nuestra forma. No, pero Isaías no estaba hablando de 7 mujeres de hoy, hermano. No, 7 mujeres tiene que ver con la iglesia. 7 son las iglesias del Apocalipsis también, que representa la iglesia. Y muchas veces la iglesia, hermano, llevamos el nombre de Cristo, pero la iglesia hace las cosas como mejor le parece a sus líderes y a sus miembros, y hacen las cosas al revés. Y Isaías estaba profetizando de estas cosas. Pero concluyamos esta mañana, hermano. Vamos a terminar quizás leyendo esta oración. Si me acompañan a 2 Samuel, capítulo 7. Vamos a terminar leyendo esta oración. Hermanos, debemos representarlo para engrandecer su nombre. Usted respira y existe para la gloria de Dios, como dice nuestra declaración de propósito. La iglesia Oasis de Gracia existe para glorificar a Dios. Existimos, tenemos salud, tenemos respiración, tenemos lo que tenemos para la gloria de Dios, para honrar el nombre de nuestro Dios. Y todo, hermano, lo que Dios hace, lo hace por amor de su nombre, como dice el Salmo 23. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Lo que Dios hace, lo hace por amor de su nombre. El Salmo, mientras usted llega a 2 Samuel 7, el Salmo 106 dice, nuestros padres en Egipto no entendieron, dice, sus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Pero Él los salvó, dice, por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Yo no sé cómo a veces hay hermanos que pueden decir, es que yo soy preferido de Dios. Hermano, todos los favores que Dios nos hace no es porque seamos las grandes cosas, hermano. Usted y yo no nos diferimos en nadie del peor de los pecadores. Todos somos pecadores y todos hemos quebrantado la ley de Dios igual que todos. Todos le hemos fallado a Dios. Pero si Él, hermanos, nos muestra su favor, si Él nos muestra su misericordia, es porque Él ama su propio nombre. Esa es la manera en que debemos orar. Usted cuando ore no diga, Señor, sáqueme de este problema porque estoy sufriendo mucho. A veces oramos así. Que usted esté sufriendo mucho es un motivo para que Dios le ayude. Ese no es un bueno, puede ser, pero no es una buena razón para decirle a Dios, ayúdame. Esa no es una buena razón porque yo estoy sufriendo. Quizás eso necesito yo, sufrir un poquito, para que tal vez así me enderezco, ¿verdad? Entonces, no, pero un buen motivo al orar pudiera ser, Señor, sácame de esto porque esto, así como estoy, no te glorifico. Así como está mi vida, Señor, ¿qué va a decir la gente si yo soy tu hija, tu hijo? Ayúdame porque yo quiero que mi vida honre tu nombre. Hazlo por amor de tu nombre, Señor. Mira cómo estamos. Mira cómo todo acabado, Señor. ¿Qué van a decir y yo digo que tú eres mi Dios y yo aquí todo arruinado, todo acabado, Señor? Padre, ayúdame porque yo quiero dar un buen testimonio de tu nombre, de que tú eres mi Dios, mi Padre, mi ayudador, mi proveedor, etcétera, etcétera. Ese es un buen motivo. Pero no decir, es que yo pobrecito de mí. Porque así ora la gente. Porque esa oración lo que está en el centro es que yo soy la gran cosa. Pero Dios no nos ve que yo soy. Él no, cuando yo oro no ve que yo soy una gran cosa.
Él lo que ve es que su nombre es una gran cosa. ¡Aleluya! El nombre de Él es una gran cosa, hermano. Él merece nuestra adoración. Pero nosotros nos ponemos en el centro, ¿verdad? Nosotros nos ponemos en el centro, pero Él es celoso de su nombre. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, decían, porque el salmista había entendido estas cosas. Dale la gloria a tu nombre, decía, no a nosotros, no lo hagas por nosotros, hazlo por tu nombre. Y así vamos a encontrarlo a lo largo de las Escrituras. Pero terminemos, hermanos, y quisiera invitar a los músicos que vengan y vamos a concluir, mire, con esta preciosa oración. Una oración, hermanos, por el engrandecimiento del nombre de Dios en su pueblo y por medio de su pueblo. Hermanos, nosotros debemos esperar y queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos prospere. ¿Para qué? ¿Para gastar en nuestros deleites? No, para honrar el nombre de Él, para hacer sus obras, para cumplir sus propósitos. Por eso yo le pido al Señor esta mañana y cada vez que los traiga ustedes a mi mente como uno de sus pastores, cada vez en mis oraciones yo le digo, Señor, bendice a fulano, ayuda ese matrimonio, ayuda a la iglesia, Señor, pero por una razón, para que tu nombre, Señor, sea grande en medio de nosotros, para que esta ciudad conozca, para que este país conozca, para que el mundo conozca que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios grande, un Dios maravilloso, que cambias nuestras vidas, que eres capaz de darnos el poder de perdonar a los que nos ofenden. Señor, prospéranos materialmente para que seamos generosos como fue el hermano Francisco. El hermano Francisco, hermano, el domingo pasado hablamos de esa viuda. El hermano Francisco es esa viuda para nosotros. El hermano Francisco fue esa viuda para mí. Verlo a él, despojarse de lo poco que tenía para dárselo a un niño allá en la Magdalena. Y muchas veces uno dice, ¿cómo voy a ayudar si yo tengo tantos compromisos? Él es esa viuda que lo dio todo y por eso el Señor lo tomó. Por eso el Señor dijo, ya está listo. Y es testimonio el hermano de cómo él cantaba el miércoles. Hermano, Él quiere bendecirnos, Él quiere ayudarnos en todo, hermano. En nuestras pruebas, en nuestras dificultades. Pero no es por nosotros, hermano. Es porque Él es grande. Porque su nombre es grande. Porque Él es digno de que su gloria. Porque Él quiere que otros le conozcan como nosotros le hemos comenzado a conocer. Dice, mire, 2 Samuel capítulo 7, versículo 22. Por tanto, dice, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y mire, dice, ¿y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre. Él nos ha dado su nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses.
porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, dice, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre nosotros. Jehová de los ejércitos es Dios sobre Oasis de Gracia. Y que la casa de tu siervo, ponga ahí su nombre, ponga su nombre. Y que la casa de tu siervo Jaime sea firme delante de ti. Señor, que mis hijos, ore hermano, entréguele al Señor esta mañana lo que tenga que entregarle. Este momento, Dios quiere hacerlo especial para nosotros. Esta semana que Él llamó a Francisco, Señor, yo te doy a mis hijos una vez más. A Oscar, Señor, a Francisco, a Marcos. Tómalos, son tuyos, Señor. Llévalos a las naciones, que vivan para ti, para tus propósitos. Ayúdales en sus carreras, en sus estudios, pero para que ellos puedan usar eso para honrar tu nombre, Señor, para que te puedan servir mejor. Bendícelos como tú quieras bendecirlos. Y dales un corazón generoso. Que sean ricos en buenas obras. Y que pongan en ti su confianza, Señor. Porque solo tú eres grande. Todo en este mundo es corrupto, Señor. Todo es tan corrupto. Señor, pero tú eres santo. Señor, tú eres grande. Y solo por tu causa vale la pena vivir, Señor. Ayúdanos a contemplarte, a conocerte, Señor. Queremos contemplarte. Señor, queremos decir, contempla a Dios. Queremos conocerte. Señor, ayúdanos. Y esta mañana, si hay alguien aquí, Señor, que aún tú no le has dado tu nombre, Señor, sálvalo, sálvala, Señor. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo en este momento, ahí donde está, dígale, Señor, te necesito. Quiero vivir para ti, quiero conocerte. Señor, quiero contemplarte, no quiero vivir para otras cosas, no quiero vivir para mí mismo, quiero vivir para ti, Señor, para tus propósitos. Oh, sí, Señor. Sí, Señor.